Debe permanecer a bordo. Permita el libre cierre de puertas. El camión fantasma de los helados. Esta historia es una leyenda urbana. Sucedió en los años 90. Pasó en la colonia Pro Hogar, en lo que hoy es la alcaldía Azcapotzalco. Era una tarde de julio bastante calurosa. Don Joaquín pasaba los lunes, miércoles, viernes y domingos en su camión de helados, una actividad con la que vivía día con día. Los vecinos, en ese entonces, salían emocionados a comprar, principalmente los niños. Helados de 3 y de 5 pesos podrías encontrar en este camión. Los sabores eran lo que caracterizaba el negocio de Don Joaquín, pero sobre todo, el audio que de una bocina vieja y un poco oxidada sonaba. Don Joaquín amaba su trabajo, porque a pesar de que era poco redituable, todos los días por las mañanas se paraba temprano para hacer su tan apreciado helado. Los vecinos también solían ser muy amables con él. En ocasiones, además de comprarle, también le regalaban desde comida, un poco de ropa o en ocasiones hasta despensa. Él, muy agradecido, lo aceptaba. Los niños lo respetaban mucho, pues era una alegría verlo. Dice Don Joaquín: yo tengo clientes que los conocí desde que eran unos niños y hasta hoy ya hasta tienen una carrera o hasta hijos tienen, y sus hijos son mis clientes. 35 años en los que diario salía a trabajar por diferentes colonias, eso sí. Un camión que con el paso de los años se descomponía constantemente. Las láminas del mismo solían oxidarse y poco a poco se iba deteriorando. Aquel camión, que de un inicio era de color blanco, en ese entonces era complicado definir el color, pues el tiempo ya le estaba cobrando la factura. Esa tarde de julio, Don Joaquín tuvo un problema con el camión. Una llanta hizo que se retrasara en su andar por las calles de la delegación Azcapotzalco. Esa tarde no había vendido nada, por lo que a pesar de ser casi las 7 de la tarde, decidió ir a la colonia Pro Hogar para sacar aunque sea lo de la gasolina. Y así fue, pero el resultado era bajo, pues varios niños ya estaban en casa. El clima no ayudaba y tristemente se regresaba a casa. Pasaron algunos metros y fue cuando en una esquina, dos personas de aproximadamente 20 años le hicieron el alto. Don Joaquín se detuvo y, emocionado por poder tener aunque sea una venta, bajó de su camión. Pero nada era lo que parecía. Los sujetos lo amagaron y le pidieron lo que traía. Don Joaquín les dijo que no había tenido ventas y que tenía poco dinero. Los ladrones, al ver esto, desquitaron su furia con él. Tanto fue el coraje de los golpes que recibió que quedó inconsciente dentro de su camión y con sangre debido a los golpes. Los ladrones, al ver que ya no se movía, huyeron, no sin antes quitarle lo poco que tenía. Un vecino que pasaba por la zona vio el camión a mitad de la calle y lo reconoció. Se acercó para ver qué pasaba y su sorpresa fue grande al ver el cuerpo de Don Joaquín boca abajo y ya sin vida. Espantado, llamó a las autoridades. Los vecinos salieron y por más que los paramédicos llegaron, ya había sido demasiado tarde. La muerte de Don Joaquín fue dolorosa, no solo para su familia, sino para los vecinos y niños que poco a poco se fueron enterando de la noticia. Se pidió justicia, pero de las autoridades poco se supo y poco a poco la noticia fue perdiendo valor. Ahora ya no había Don Joaquín, que con una sonrisa atendía a sus clientes. Ya no había un viejo camión pasando por las calles. Y ya no existía el sonido que creaba alegrías en la zona. Ya no existían los mejores helados. Pasaron los años y una noche por la madrugada, los vecinos empezaron a escuchar el sonido del motor del viejo camión y el sonido característico de este, lo cual era bastante extraño, pues ¿quién a esa hora podría estar vendiendo? Entre pláticas los vecinos se decían: oigan, ¿escucharon el camión de los helados en la madrugada? Y contestaban: sí, qué raro. Algunos vecinos de la delegación Azcapotzalco incluso llegaron a llamar a las autoridades para ver qué pasaba
y que en todo momento evitar que eso sucediera con alguna persona que pudiera estarles jugando una broma o molestando a tan altas horas, pero nunca hubo nada que ellos pudieran encontrar. Esta historia cayó en la leyenda urbana, pero trascendió hace poco, cuando este año 2021, algunos usuarios en algunas redes sociales publicaron algunos videos en donde hablaban que por las madrugadas, en algunas calles de la alcaldía Azcapotzalco, sonaba el pasar de un camión con el sonido de los helados, pero al asomarse y ver hacia sus ventanas no había nada. De igual forma, se ha reportado al 911, pero la policía en sus rondines no pueden encontrar nada. A continuación, te dejaré algunas evidencias de esto. Un usuario en Facebook publicó el siguiente metraje con esta descripción. Este video lo comparte Ari B, grabado en la Ciudad de México, en horas de la madrugada de 3 a 5 de la mañana. Cabe mencionar que se escuchó en distintos puntos de la localidad. Al mostrar el video a vecinos, comentaron que también escucharon el mismo sonido en horas similares y esperaron a mirar si era algún bromista o efectivamente un camión de helados, pero nunca apareció nada. Mientras tanto, se escuchaba que se alejaba y se acercaba. Este es otro video de otro vecino de la alcaldía Azcapotzalco, grabado desde más lejos. Sobre estos videos hay comentarios como: ayer lo escuché e incluso salí a la calle a ver si pasaba y unos policías me detuvieron, y al escuchar el sonido también comenzaron a buscar de dónde provenía el sonido, pero entre más nos acercábamos se detenía el ruido y comenzaba a sonar en otra zona más lejos. No se escuchaba el motor de ningún tipo. Esto pasó ayer en la colonia Porvenir, Azcapotzalco. Otro usuario también nos dice: soy de Azcapo, pro hogar, y sí he escuchado ese camión de helados varias veces. Y tengo videos, ya que siempre salgo con mis perros a pasear después de la 1 de la mañana. Una vez intenté buscarlo, y cada que me acercaba, el sonido desaparecía y se escuchaba en otro lado, o simplemente nunca llegaba a él. Y nos comparte este video.
te voy a dejar una historia que me contó la señora Karina Rojas. Es una historia bastante interesante de un video que ha circulado bastante en internet. Ella es la autora original y nos dice lo siguiente. Hola, buenas tardes. Yo soy la mamá de la niña que aparece en el video. Pues te voy a contar cómo sucedió todo aquel día. Esto sucedió en el año 2016. Mi niña tenía aproximadamente 1 año y medio. Recuerdo que ese día mi esposo y yo decidimos ir al panteón a visitar a nuestros familiares fallecidos. Y pues por supuesto que llevábamos a la niña. Y estaba todo normal hasta el momento en el que llegamos al panteón. Mi niña apenas podía pronunciar algunas palabras, pues ella era todavía muy pequeña. Desde el momento en el que nosotros llegamos al panteón, mi niña empieza a decir nena y señalaba para todos lados. Entonces a mí se me hizo pues muy tierno, porque pues como ella apenas comenzaba a decir ciertas palabras, pues decidí empezar a grabarla. Y pues ya después hicimos lo que teníamos que hacer y ya, pero pues yo me quedé con la intriga de por qué la niña señalaba hacia todos lados y decía la palabra nena. Para ese entonces estaba muy de moda un grupo en Facebook acerca de cosas de terror, cosas paranormales. Y pues tuve la grandiosa idea de subir el video a ese grupo. Y pues ya pasó, sino que al poco rato entro a mi Face y veo que todo estaba hecho un caos con ese video. Todos mencionaban que en el video se escuchaba la voz de otra niña jugando con mi hija. Entonces pues yo quedé impactada, ¿no? de lo que estaban diciendo. Entonces pues dije, voy a ver si es cierto. Entonces me pongo mis audífonos y empiezo a ver el video. Y pues para mi sorpresa era real. Se escuchaba la voz de otra niña jugando con mi hija. Y le decía, ¿verdad que tú ya me encontraste? Y así varias veces le repitió lo mismo. Entonces, pues sí, o sea, yo y toda mi familia pues quedamos impactados de lo que se lograba escuchar en el video. Y pues recordando aquel día, pues en el panteón no había absolutamente nadie, no había personas cerca de allí, pues obviamente mucho menos niños, no había nadie por ahí alrededor ni nada. En el video se logra apreciar que pues no hay nadie. Ya después de ese día pues volvimos a regresar al panteón y fuimos al lugar exacto en donde supuestamente se logra apreciar una figura en el video. Y efectivamente ahí hay una tumba de una niña de 12 años. Y pues después de ahí, cada 2 de noviembre vamos y le ponemos una veladora o flores y así, porque sí, era una niña que pues yo creo que se estaba tratando de comunicar con alguien, porque en sí la tumba se veía que está demasiado abandonada, que nadie la visita. Y pues eso es todo. Solo quiero mencionar que el video es 100% real y que no está editado ni nada por el estilo, porque hay muchas personas que dicen que el video es editado y muchas cosas así, pero no.
es 100% real. ¿Allá? ¿Nena? Hija, no hay nada ahí. Nena, nena. Nena. No hay nena. Mira, mira, nena. No hay nena. Mira. Nena. No hay nena. Mira. Nena. Mira. Nena. Mira. Mira, nena. No hay nena. Mira. Nena. Nena. No hay nena. Mira. Nena. Mira. Nena. Y por último te voy a dejar este otro video, que es un video que ya había subido también a este canal. Se trata de una niña, un oficial, que están en la Plaza Patriotismo, una plaza que se encuentra cerca del metro Tacubaya. Seguramente algunos de ustedes la habrán visto. Se supone que en un área donde existía, y lo que me dicen, porque yo tiene mucho que no voy a esa plaza, es un área de un comedor del área de golf. Por la noche, o cuando ya estaban cerrando, el policía estaba haciendo su rondín y se percató de una niña. El policía se pone a platicar con la niña y la niña le dice que se encuentra perdida y que sus papás le dijeron que ahí la esperara. O por lo menos estas son las versiones que están circulando en internet. Entonces el policía empieza a hacerle la plática para saber un poco más de los datos. Incluso se ve cómo le toca la cabeza, o por lo menos lo que él piensa que es su cabeza. Al momento de reportar a través del radio para sus compañeros se sorprenden y le dicen que con quién estaba hablando, porque en las cámaras no se ve nadie. Entonces es cuando el policía se saca de onda y lo vemos después al final pues correr. Según algunos datos que encontré ahí en la web, se dice que al policía se le hicieron algunos estudios médicos para ver si no estaba bajo algún medicamento o algo que le pudiera estar ocasionando alucinaciones, y resulta que no. Eso es todo lo que se sabe. Esta es la grabación original. Muchas otras páginas lo han agarrado de algunos otros, de algunas otras cuentas, pero no, esta es la versión, este es el video original. Así que espero que lo disfruten.
En Twitter vas a encontrar un hilo en donde van a contar muchas historias paranormales de Kitsania. Yo te voy a contar algunas. Una de esas historias dice: creí que era el único niño que había experimentado algo raro en Kitsania y nunca lo quise compartir porque, como ya dije, creí que era el único, pero ahora veo que hay muchos casos, así que expongo el mío. Tenía unos 6 o 7 años cuando fui por primera vez a Kitsania junto a mi hermano y mi primo. Creo que fue en Santa Fe. Yo estaba trabajando como locutor, mi mamá estaba esperando afuera y mi tía se había llevado a mi primo y a mi hermano a los ductos de Max Steel. Cuando terminé de grabar, mi mamá me dijo que fuera a los ductos donde estaba mi hermano y mi primo. Yo fui muy feliz y me metí a los ductos. Recuerdo que la entrada estaba muy sola y solo habían algunos láseres donde los tenías que pasar agachado. Empecé a llamar a mis hermanos, a mi primo lo considero un hermano, pero ellos no me respondían. Finalmente me perdí y no sabía ni cómo salir ni dónde estaban mis hermanos, quienes estaban chiquitos, tenían unos 4 o 5 años. Estuve un rato más recorriendo los ductos hasta que oí unas voces de unos niños. Creí que eran mis hermanos, así que me acerqué a ellos, pero en realidad eran 2 niños de mi edad, que estaban platicando. Yo les pregunté si habían visto a 2 niños chiquitos. Me respondieron que no, pero antes de irme, oí que el niño dijo que había un payaso en los ductos y que no los dejaba pasar, ni a mí ni a mis hermanos. Ni a mí ni a mis hermanos nos daban miedo los payasos, así que lo ignoré. Tiempo después, encontré a mis hermanos, los cuales ya habían encontrado la salida. Yo los seguí, los ayudé a salir, pero antes de irme, vi a un niño como de mi edad, con una playera roja, que solo estaba allí parado. Le pregunté si quería salir porque aquí estaba la salida, pero él no me respondió, simplemente estaba allí mirándome. Yo siempre he sido como muy ayudador y me iba a acercar a él para ver si estaba bien, pero cuando di unos pasos, él solo salió corriendo. Pensé que era una broma o algo así. Cuando salí y mis hermanos estaban ya con mi tía, le dije a la señorita que había un niño abajo que no se quería salir. Ella me dijo que quién era. Me dijo que lo guiara con él. La guié a donde había ido el niño, pero ya no había nadie. La señorita me dijo que le dijera cómo era el niño. Yo le describí que era de mi estatura y que estaba muy raro y que tenía una playera roja. Ella se puso muy pálida y me dijo que saliéramos de allí lo más rápido posible. No entendí por qué decía eso, pero no le di importancia y dejé de lado eso hasta ahora. Otra historia dice: hablando de Kitsania, en el año 2007, mi escuela en la primaria nos llevaron de paseo a Kitsania. Recuerdo que estaba en los ductos con 2 amigas y un amigo. En eso, escuchamos gritos de atrás. Sabíamos que entraban más niños por atrás de nosotros porque vimos que estaban haciendo fila para subirse. Creíamos que eran de esos niños y volteamos. Vimos que un amigo, quien no había volteado, tenía la cara pálida. Yo por curiosidad volteé la cara para saber qué veía y vimos a un payaso. Recuerdo que estaban mis 2 amigas enfrente, luego yo y al final ese amigo. El payaso tenía una cara espeluznante. Mi única respuesta fue decirle a mi amigo: ¡corre! Nos fuimos hacia atrás y al salir, lo primero que hice fue llorar y buscar a algún adulto. Para mi sorpresa, me encontré con una chica del personal de Kitsania. Le conté que había un payaso en los ductos y por qué nos hacían eso, que tenía una máscara espeluznante. La chava se quedó pálida y nos dijo que de dónde venimos. Le dijimos que en el ducto. Ella dijo: nosotros no tenemos payasos. ¿Seguros que lo vieron? Nosotros le dijimos que sí. Y una amiga, que era la que venía enfrente de nosotros, le dijo. A mí me apretó el brazo y donde la chava le checa el brazo, definitivamente tenía la marca de la mano apretada. Desde entonces, he decidido no volver a Kitsania y mi escuela canceló esos viajes porque la niña le dijo a sus padres y los padres a la escuela. La escuela tomó medidas y yo qué sé. Otra historia dice: íbamos de viaje de la escuela, estaba en la primaria. Tengo 2 hermanos pequeños, uno estaba en primero y otro en quinto. Yo soy la mayor, estaba en sexto. Siempre andábamos juntos, sobre todo en viajes así. Nos metimos al elevador para bajar al teatro porque había un letrero de "se pintan casas a domicilio", que nos daba risa. Y luego el elevador se detuvo mucho rato. Mi hermano pequeño empezó a llorar y yo, tratando de calmarlo, nada más le picaba botones porque se puso todo oscuro y le decía que era parte del juego. Y luego empezó a bajar. No se encendió la luz y se abrió, y había una botarga de Chester Chetos esperándonos. Yo me acuerdo que nos abrazó, primero a los 3 y después a mi hermano chiquito por más tiempo, como para calmarnos. Luego nos mandó hacia afuera sin decirnos nada. Él se subió al elevador y nosotros ya nos fuimos, cuando desde el elevador nos seguía saludando. Esta historia de Chester Chetos es muy interesante, porque a muchas personas se les apareció. Lo impresionante en este lugar es que nunca existió una botarga de Chester Chetos.
Incluso decían que se aparecían algunos ductos saludando a los niños desde abajo. Los niños reportaban y la administración siempre negó que existiera una botarga de Chester Chetos. Otra historia dice: también me tocó ver a la niña del avión. Nos dieron un recorrido para que buscáramos pistas. Fue en otro viaje. Nos daban un tiempo para estar en el avión y buscar las pistas. Luego nos sacaban. Había una niña que se asomaba entre los asientos y cuando nos sacaron, ella se burló de nosotros porque a ella no la sacaron. Subí 2 veces y pasó lo mismo. La segunda vez me enojé con el muchacho y le dije que por qué la niña se podía quedar todo el tiempo. Hasta berrinche le hice porque yo quería quedarme más tiempo. El punto es que el trabajador me dijo que no había ninguna niña en el lugar. Otra historia dice: la única vez que fui a Kitsania fue cuando tenía 12 años, en un viaje escolar. Entre mis amigas y yo entramos al túnel. En un momento nos separamos y me quedé completamente sola. Recuerdo perfectamente cómo una botarga de Chester Chetos pasó enfrente de mí y me volteó a ver. Yo me quedé sorprendida, pero al final supuse que era tan solo una botarga o algo por el estilo, ya que esa era la temática. Aunque era muy real como para ser cierto, hace poco hubo un montón de gente diciendo haberla visto y aclarando que no hay ninguna botarga oficial en ese túnel. Morí de miedo. Amigos, no se vayan porque el video todavía no termina. Estas son solo algunas historias que la gente contó ahí en Twitter y en algunas redes sociales. Les voy a dejar el link incluso abajo si ustedes quieren entrar a leerlos. Están muy interesantes. Y agarré nada más estas historias para darle como continuidad a este video. Les tengo que confesar algo. Yo trabajé en Kitsania, en la ciudad de los niños. Todavía era ciudad de los niños. E incluso estuve en el evento del cambio de nombre cuando se transformó a Kitsania. Esto porque después abrieron el parque temático en Monterrey, después en Guadalajara y bueno, y después empezaron a tener más parques temáticos en algunos lugares del mundo, ¿no? Como Japón. Entonces, fui un trabajador de Kitsania y aquí tengo algunas pruebas que quiero, aquí muevo tantito, que quiero compartir con ustedes. Chéquense, ¿no? No se vayan a reír, por favor. Van a decir, no manches, Taco, ¿a poco eras tú? Son como de esas cosas que no saben de mí. Que por cierto también está pendiente ese video de cosas que no sabías del Taco. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, déjenme aquí acomodo. Miren, aquí ese soy yo. Ahí yo trabajaba como repartidor de esta marca de mensajería. Les enseñaba a los niños a ir a entregar paquetes, a ir por ellos. A ver otra foto. No se rían, por favor. Mucho tiempo estuve en el área de bomberos. Como pueden ver ahí. La neta es que sí me veo... Nada que ver. Ahí lo que nosotros hacíamos, capacitábamos a los niños, les explicamos qué es lo que hacía un bombero, les enseñábamos unos ejercicios y después íbamos a apagar un incendio que era una fábrica de cerillos. Los subíamos les dábamos un gabán, que es como el que traigo ahí. Ya voy a quitar la foto porque me da pena. Y les dábamos un casco, íbamos en el camión de bomberos, subíamos y apagábamos el incendio. Tengo muchísimas fotos, no les voy a mostrar algunas porque sí me da un poquito de penita, pero bueno, pues ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí que fui policía, policía donde les enseñamos a los niños a resolver crímenes. De hecho atrapaban a un ladrón, muy interesante. Por ejemplo, aquí donde estuve en una reconocida marca de pizzas, ahí le enseñábamos a los niños a hacer pizzas, y les damos una breve historia de la misma marca, ¿no? Y entre muchos otros oficios que estuve ahí, miren, por ejemplo, ya en la última foto, estuve ahí en el equipo de fútbol de Kitsania. Yo soy el de cabello verde. Soy el de azul, era portero. De hecho, jugué mucho tiempo fútbol y era portero. Entonces, ya una vez poner en evidencia mis fotografías, qué pena, y que para que me creyeran que trabajé ahí, les voy a contar algunas cosas que de ahí se decían. De estas historias que comentan, hay muchas, hay cosas ahí similares. Una de ellas, les voy a contar una, por ejemplo, ahí había un lugar que se llamaba arqueología. Y en arqueología los niños tenían que, era la parte de abajo, era como un sótano, e investigaban y entraban a la tumba de Tutankamón.
Y una vez ahí, hubo una compañera que incluso renunció, porque a veces los niños se perdían como en los ductos estos. O sea, los niños caminaban y tenían que salir por un ducto, subían y ya, ¿no? A la parte externa. Entonces, pasó que una vez una de nuestras compañeras de staff, les llamaban animadores, o nos llamaban animadores, vio que había una niña ahí y que estaba llorando. Y es que luego eso pasaba, luego los niños se asustaban y se quedaban así, ahí en el ducto y se ponían a llorar porque pues no sabían qué hacer. Entonces ya nada más ibas y les decías, oye, a los niños no les decías niños, les decías señor o señorita, porque se supone que ahí eran adultos, jugaban a ser adultos. Entonces le decía, llegó mi compañera y le dijo, señorita, no tenga miedo, pásele por aquí. Y cuando mi compañera la tocó para moverla, para empujarla y decirle, es por aquí, dice que la niña desapareció. O sea, que cuando le iba a tocar la niña ya, o sea, desapareció. Y mi compañera pegó un grito así tremendo y se salió, estuvo llorando bastante tiempo y renunció tiempo después porque se le apareció una niña abajo en ese túnel. Entonces imagínate qué hubieras hecho tú, ¿no? Esa es una historia. Había otra que esa me pasó a mí, a un compañero. Estábamos en unas casitas de una reconocida marca de pinturas que empieza con C. De hecho, ni siquiera sé por qué estoy ocultando las marcas, pero estaría padre que nos patrocinaran. Bueno, esta marca Comex. Entonces lo que tenían que hacer los niños era pintar. Y pintaban una casita así de 2 pisos. Estaba padre. Entonces, pues los papás llevaban sus cámaras y le tomaban fotos pues a sus hijos. Entonces, un papá de repente le llama a mí, a mi compañero, y me dice, mira, vengan, vean la foto que le tomé a mi hija. Entonces, no sé, este es el celular y lo vemos así. Y va así, a ver. Y cuando lo vemos, en la imagen de la foto que le tomó a su niña, se veía otro niño, pero no había otro niño, nada más estaba la niña sola. Y se veía dentro de la casita. Y no se alcanzaba a ver muy bien, se veía como borroso. Entonces los tres, o sea, el papá, mi compañero y yo nos quedamos así volteando a ver como de, ¿quién era? Y no, pues no había nadie, o sea, en la foto salió una niña, o sea, otra niña, además de su hija, ¿no? Entonces nos quedamos así de, uy, ¿qué es eso? Y ya nada más se nos quedó en esa experiencia. En ese momento pues no había como esto de pásame la foto o así. El señor por ahí debe tener esa fotografía, estuvo muy interesante. Otra situación que pasó ahí es que yo ahí en el área de bomberos, donde les digo que apagamos el incendio y esto, una vez estábamos, un día que no había mucha gente, había días que no había mucha gente, entre semana y en las tardes estaba casi vacío el parque. No siempre, ¿no? En algunas ocasiones. Y en una ocasión yo estaba en la parte de abajo de lo de bomberos y vi como un niño se pasó corriendo. Era de 2 niveles. La fábrica de cerillos estaba en el nivel de arriba, en la fábrica que apagábamos. Entonces de repente estaba en la parte de abajo y en eso veo como un niño se mete corriendo y se escucha cómo sube las escaleras. O sea, las escaleras por la otra parte. Y eso luego nos pasaba mucho porque los niños, pues al final son niños y están jugando. Entonces los bajaba, les decía, ay señor, no puedes subir por ahí todavía, no, mira, fórmate y vamos a trabajar. O sea, los atendías, ¿no? Entonces cuando veo que se sube, éramos 3 compañeros ahí, volteo y nos digo, ya se nos subió un niño. Entonces uno de mis compañeros agarra y dice, espérame, déjalo bajo. Dijimos, sí. Entonces sube y me grita, Austria, ¿no? Bueno, así me decían, que es mi apellido, Austria, ya se bajó el niño. Y le dije, ¿cómo que ya se bajó? O sea, porque de hecho se podían bajar por un tubo de bomberos. Digo, y me dice, yo creo que se bajó por el tubo, ¿no? Y le dije, no, güey, no bajó nadie, porque el tubo estaba enfrente de nosotros, teníamos que haberlo visto. Y mi compañero me dijo así como de, no manches, o sea, no hay nadie acá arriba. Le digo, me dice, seguro que no se bajó, o sea, gritándonos, ¿no? Entonces, no, güey, no, te juro que no se bajó. Pero los 3 vimos cómo había subido un niño y nunca bajó, o sea, nunca bajó, o sea, no sabemos de dónde no se pudo haber escondido porque, pues, el lugar no había como un área para esconderse. Y no, o sea, nunca supimos de dónde estaba ese niño. Ahora, las historias que cuentan de Chester, esas historias se hicieron virales. La verdad es que la mayoría
de la gente que cuenta esto son experiencias que ellos fueron como visitantes. Pero personalmente quiero decirles que sí existía un Chester Chetos ahí. Había unos túneles donde la gente, unos tubos donde bajaban y la temática era de Chester Chetos. De hecho, la botarga se llamaba Chita y no siempre no siempre estaba ahí la botarga. O sea, yo la llegué a ver, si acaso, unas, no sé, al año unas 3 o 4 veces. Era cuando la marca de repente se ponía, como que quería hacer activaciones y mandaban toda una onda ahí como la botarga y todo. Entonces, no sé, esa historia sí me deja intrigado. Yo nunca supe, nunca de ningún compañero ni de visitantes que se quejaran o que se espantaran con la botarga. Porque sí existía, o sea, esa botarga sí existía. La gente dice, no, es que no existe, o no, nunca existió, pero la neta es que sí existía. Esa historia por eso no lo sé. A muchos, en Twitter se hizo así un hilo de que no existía y que se aparecía. Y hay un buen de videos de eso, pero muchachos, lamento decirles que sí existía una botarga de Chester Chetos. A ver, ahora otra. Lo del payaso, eso también me causa bastante ruido, porque sí... En Kitsania, por lo menos en el de la Ciudad de México, había payasos, porque hay una área de teatros. Entonces a los niños les enseñaban a hacer payasos, o los mismos payasos hacían shows adentro. Entonces estaba padre. Pero sí había la historia de un payaso que no existía. Es decir, a veces los niños estaban en el teatro y era por funciones. Las funciones, había un teatro adentro del de Kitsania y era por funciones. Entonces de repente los niños entraban y no se sabía cómo, ¿no? Y le decían, oye, no puedes pasar todavía, ¿no? O sea, pero ya los niños ya estaban adentro. Y los niños decían, no, es que el payaso nos dejó pasar. Y era raro porque, pues, todos se conocían. Era así como de, a ver, si los payasos ni siquiera están aquí, o ni siquiera han llegado, o ni siquiera están maquillados. Y había alguien que los dejaba pasar. Y sí, eso sí, lo del payaso era una historia que decían que sí, que efectivamente había un payaso que rondaba ahí por el parque. Otra historia, esa me la contó un compañero de mantenimiento, y de hecho nunca me pasó ese video, pero él, mantenimiento, se quedaba siempre que ya el parque estaba cerrado, obviamente, para poder trabajar de manera más cómoda, ¿no? Y sin poner en peligro a nadie. Y él, una vez venía bajando y había estos palos donde ponen los algodones de azúcar y estaban ahí, ¿no? Entonces dice que él venía bajando y vio que había uno tirado. Lo que él hizo fue agarró y lo puso, ¿no? O sea, lo puso en el palito, así como lo agarró y lo puso. Se fue, hizo sus actividades y al momento de regresar, volvió a ver el algodón tirado y se quedó así como, ¿no? Y, o sea, y el mismo algodón estaba tirado. Entonces, pues ya, total, se fue y ya le dijo a uno de sus compañeros de, oye, a ver, déjame ver el video de esta parte. Y se ve, dice que en el video se ve como acomoda el algodón, se va y unos minutos después se ve como el algodón, como que alguien, o sea, algo que no se ve, lo agarra y lo tira. O sea, entonces hay no sé, un fantasma, un ente ahí agarró el algodón y lo tiró. Entonces les daba mucho miedo a ellos en las noches porque decían que, o sea, además de ver esas cosas, que también llegaban a ver niños. O sea, cuando el parque ya estaba cerrado. Cuando el parque ya estaba cerrado era que ellos ya estaban trabajando en las noches, haciendo mantenimiento del lugar, y que de repente veían niños correr, o sea, un niño correr, ¿no? Y ellos ya sabían que no podía haber un niño porque, pues no hay opción de que haya un niño ahí a esas horas. Porque no, o sea, entonces decían que eso les daba muchísimo miedo, encontrarse con niños en el mismo parque, porque eran energías que ellos, no sé, eran bastante pesadas. Entonces imagínense, ¿no? Y de la última historia que quiero compartir con ustedes fue en este lugar que le llaman Max Steel, que también era un lugar así como la historia, lo que cuenta la historia, bastante oscuro, y por ahí pasaban y todo, ¿no? Entonces, un niño agarra y le dice a unos compañeros, o sea, salen todos los niños, entraban como por grupos de 8, recuerdo, y más o menos me acuerdo que era así, 8 o 4, no recuerdo, entraban en ese grupo y salían todos al mismo tiempo,
Y entonces uno de esos niños le dijo a uno de los compañeros de, oye, es que ahí se quedó un niño y no se quiere salir porque está llorando. Y me dijo, ¿dónde? Dice, ahí. Entonces ya, ¿no? El niño llevó al animador. Y cuando entran, él también se quedó así como de, oye, aquí estaba un niño. O sea, el niño dijo, no, es que yo te juro que había un niño ahí. Y mi compañero le dijo así como de, ok, no te preocupes, no pasa nada, vámonos. Y igual como en la historia, la neta, o sea, y se salieron, y entonces ahí también se aparecía alguien. Era bastante extraño. Entonces, pues, esas son algunas de las... Bueno, también había una historia, pero esa a mí no me consta porque, bueno, la contaban mucho ahí. Es que en el área de Televisa, donde estaban las cámaras de televisión, porque los niños trabajaban como actores, como reporteros, como de noticieros y esas cosas. Y ahí al final siempre les tomaban una foto a los niños para que se la llevaran de recuerdo. Y en muchas fotos dicen que también se apareció una niña. O sea, es que ahí no les puedo decir porque yo nunca vi una foto donde se viera la niña. O sea, pero muchos de los compañeros que estaban en esa área decían que en muchas fotos esa niña se aparecía. O sea, había una niña que... Estaban todos los niñitos, pero había una niña extra que siempre desaparecía. Y ya, pero yo nunca vi ni una foto. O sea, yo tenía como muchas ganas de pedirles así como, ay, a ver, déjame ver tu foto. Pero la neta no, o sea, yo nunca lo vi, pero eso también se contaba, que se aparecía ahí. En fin, muchachos, espero que esto fue parte de las historias paranormales. Espero que este video les haya gustado. Sí, quedó un poco largo y es un formato totalmente diferente porque les digo, lo estoy haciendo hoy, 30 de abril, para sacarlo en un ratito. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Cuéntenme, ¿ustedes visitaron alguna vez Kitsania, la ciudad de los niños? Realmente, si me preguntan cómo fue trabajar ahí, para mí fue, pues para la edad que tenía, para mí fue uno de los mejores trabajos que tuve. Tal vez no por la paga, sino porque me divertí mucho. Mi trabajo era jugar, ¿no? Y pues yo nunca había ido a la ciudad de los niños porque pues en mis posibilidades de morro no estaba, ¿no? Y cuando estuve ahí jugué con, no sé, terminé mi infancia ahí porque mi trabajo era jugar con ellos. Entonces estuve en todas las áreas, jugué en la mayoría de las atracciones y las actividades y tuve compañeros muy buena onda ahí, jefes bastante buena onda y se sentía una vibra bien chida. Y sí, conocí, de hecho, de ahí uno de mis mejores compas. Saludos a mi compa el Ger, que la neta fueron compas con los que viví una época muy padre de mi adolescencia. Y fue un lugar muy chido. La neta es que hoy en día no sé cómo esté, no tiene un buen que no voy para esa zona. Y me gustaría regresar a buscar por ahí algunas historias paranormales, ¿no? Y es un lugar que pues los niños transmiten mucha energía. O sea, los niños transmiten mucha energía que estoy seguro que ahí debe de haber algo, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de ir, de llevar a sus hijos, adelante. No sé cuánto cuesta la neta la entrada, pero caigan, creo que es un lugar muy chido. Yo les recomiendo personalmente que vayan entre semana y en la tardecita, que hay como menos gente. Los fines de semana, como en todo, van a encontrar muchísima gente. Y pues ya, creo que eso es todo. Fue un trabajo muy divertido y podría considerar uno de mis mejores trabajos. Ya luego en otro video les cuento en qué otros trabajos estuve. Neta, no me creerían. En fin, muchachos, espero que la pasen muy bien. Disfruten con su familia, con sus hijos, con sus sobrinos. Saquen si no tienen, saquen ese niño que llevan adentro y sálganse a cotorrear un ratito, ¿va? Yo soy el tío Taku, los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Y pues ya, mañanita mayo. Así que vamos a darle con todo, con Tokyo, Honda y Kawasaki. Nos vemos en la próxima. Bye. Oye, coméntenme aquí abajo si les latió el video. Adiós.